Hola a todos y todas, espero se encuentren bien. En esta ocasión nos encontramos nuevamente para ver ejercicios de estequiometría en química. El video anterior a este, bueno, la intención es que esto fuera continuo con la parte anterior. El tema es que como tratamos de explicar con más detalle los ejercicios, no iba a quedar el video un poco largo. Entonces, la sección uno, que eran ejercicios más de aplicación directa, de cálculos más sencillos, entre comillas, eran 10 y nos tomó su media hora. La segunda parte, que también eran 10, nos tomó un poco más de media hora. Entonces, en virtud de no hacer un video de 2 horas, lo separamos en dos partes. Esta sección yo diría que es más importante que la anterior. Entonces, si están viendo este video como el primero, les recomiendo ver los videos de estequiometría uno y 2, por lo menos donde se explican los conceptos con los ejemplos. Y si creen que los manejan, ver el video anterior a este, donde se hacen esos 20 ejercicios y rescatar un poco el patrón. Vemos un poco de ejercicios de composición porcentual, un poco de ejercicios netamente de balanceo de ecuaciones, de planteo de reglas de tres. Y lo más importante, y que eran ya los últimos ejercicios, quizá identificar el reactivo limitante. Eso es como un resumen de toda la estequiometría. Entonces, estos ejercicios, que son 15, en especial los que están destacados en amarillo, son aquellos que han aparecido tanto en las PAES de invierno de los últimos años o en las PAES oficiales, que no las suben completas, pero sí suben una selección de ejercicios, donde ponen el ejercicio, donde la mayoría de estos entenderán que le entran a las personas que eligieron como específica la prueba de química, y algunos de los otros le entra también o le entró a la gente que eligió física o biología, ¿ya? Eh, Vamos entonces, para no perder más tiempo. Se dispone de 6,02 por 10 elevada a 23 moléculas de cada uno de los siguientes compuestos. ¿Cuál de ellos tiene mayor masa? Bueno, en realidad le están preguntando por la masa de una unidad constante para cada uno de estos compuestos, o mejor dicho, moléculas. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que un mol son esa cantidad de moléculas, que ya lo tienen que saber. Entonces, lo único que tienen que hacer es pensar cuánta masa tiene un mol de cada uno de estos. Entonces, el ejercicio, lo único que tienen que hacer es que esto lo pueden traducir como un mol. Y como le hacen la pregunta en masa, van a imaginarse gramos, por ende lo único que tienen que hacer es sacar las masas molares de cada compuesto, ¿ya? Y bueno, si es el primer video que ven, para eso tienen que usar una tabla, que es la que sale aquí al principio de este archivo, que está en el Drive también, e ir buscando las masas que hay acá, en gramos, es decir, están usando masas de moles de átomos, no en UMAS, en gramos. Pero para hacer más eficiente el desarrollo de los ejercicios, yo igual manejo casi de memoria cuánto valen y voy a hacer su tabla. Pero les recomiendo tener a mano la tabla, sacarle un pantallazo, estar viéndola en el celular, como sea que estén repasando, estudiando esto, y hacer ese ejercicio porque no tienen por qué memorizarla. La tabla es una herramienta que van a tener en una hoja del ensayo. No sé si al principio de las 80 preguntas o cuando empiece su sección de química, pero la van a tener. Entonces, el agua, esto lo tienen que hacer para casi todos los ejercicios, así que ya lo hemos hecho muchas veces en las dos clases que están grabadas y también en el video de los 20 ejercicios anteriores. Entonces, hay que reemplazarla, ¿cierto? Y el agua, ya casi de memoria, lo hemos hecho muchas veces en estos videos, nos va a dar 18 gramos cada mol. Y como estamos comparando un mol de cada uno, o esa cantidad de moléculas de cada uno, el agua tiene 18 gramos. Después van a ir uno por uno. Entonces ya aquí les recomiendo, quizás como esto es repetitivo y lo hemos hecho, pero es una pregunta oficial, ojito ahí, quizás ponerle pausa y traten de hacerla. Yo voy a ir poniendo los resultados, o lo voy a decir de manera oral. Hay un nitrógeno y son 14, más 3 hidrógenos y cada uno es uno. Por lo tanto, esto es 17. Después, si ustedes sacan el CH4, van a llegar a la conclusión de que cada carbono es 12 y cada hidrógeno es uno. Por lo tanto, esto es 16. El flúor diría que es 19. Tendrían que ir a comprobarlo en la tabla, pero por ahora créanme. Más uno 20. Y el berilio, no me acuerdo. Aprovechemos de ver el flúor. El berilio son 9 y el flúor eran 19, así que estaba bien. Berilio es 9, no lo olvidemos. Berilio es 9. Entonces es 9 más 2, 11. Y ahí tienen la masa, un mol de cada uno, o 6,02 por día a las 23 moléculas de cada uno. ¿Qué preguntan? ¿Cuál tiene mayor masa? Claramente es el HF.
Y esa pregunta no era difícil, lo único que tenían que hacer era sacar 5 masas molares y encontrar cuál era más grande. Ya lo digo casi riéndome porque hemos visto ejercicios mucho más difíciles en los videos y en la de ejercitación. Entonces deberían estar en condiciones porque hacer esto es un prerequisito para casi todos los ejercicios de estequiometría. O sea, le están haciendo una pregunta directa y como ven fue de la prueba de invierno 2027. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes compuestos tiene menor masa relativa? ¿Qué es masa relativa? Nunca le hablamos de masa relativa. Entonces aquí tienen que inferir, usar su conocimiento y pensar esto como un sinónimo de composición porcentual. Entonces tienen que buscar cuál de estos compuestos tiene menor composición porcentual de nitrógeno, lo cual deriva en ver el porcentaje en masa. Por ende, nuevamente están muy invitados a hacer uno por uno las masas molares y hacer una regla de 3 entre la masa de nitrógeno y la masa molar total del mol de moléculas. Bueno, ahí ya saben cómo se hace, pero un par de observaciones. Miren, si tienen NO y NO2, ¿dónde hay más nitrógeno porcentualmente? En el APO. Porque si tengo uno de N y uno de oxígeno, frente a uno que tiene uno de N también, pero tiene más oxígeno, el porcentaje de oxígeno acá es menor. Ya, entonces entre estos dos, espero que se convenzan, si no, háganlo. Yo les estoy dando un tip para que no tengan que hacer los cinco. Entonces, el NO tiene mayor cantidad en masa de nitrógeno porcentualmente. Por ejemplo, aquí, ya, spoiler, es 14 de 30. Y acá es 14 de 46. Eso es lo que le intento decir. Entonces, por ahora, este tiene menos porcentaje de nitrógeno. Obviamente, N2O tiene mayor porcentaje de nitrógeno, de hecho tiene 28 gramos de nitrógeno, frente a un total de 28 más 16, de 44, o sea, más del 50%. Entonces, obviamente, NO2 tiene menos nitrógeno en masa que este, perdón, no en masa, en porcentaje, en proporción respecto a su total, que esos dos. Entonces, otra forma de verlo, el oxígeno es 16 y el nitrógeno es 14. Entonces el oxígeno siempre va a tener más masa, po, ¿ya? Entonces mientras más oxígenos tengas, más en desventaja queda el nitrógeno, ¿ya? Entonces, como yo lo veo, podría ser la B o la E. Y ahí van descartando. Entonces, hagamos la B, la D y la E. A ver si la intuición anda bien. Les dejo de tarea buscar su estrategia. Pueden hacer las 5 y comprobar. Pero van a necesitar más tiempo. Entonces, tienen que ir viendo las pillerías que hay en cada uno, ¿ok? Recuerden que no es la proporción en número de átomos, sino que en masa. Entonces es importante hacer los cálculos. N3O5 son 3 de nitrógeno y 5 de oxígeno, lo cual es 3 por 14. Recuerden que yo soy su tabla, pero ustedes traten de buscarla. Y esto les va a dar 14 por 3. Bueno, calculenlo a mano si les cuesta. 4 por 3, 12. 3 por 1, 3 por 1, 4. 42 más 80 y eso es 122, ¿puede ser? 122. Entonces, esto es la cantidad de nitrógeno. O sea, esto son X% y el 122 es el 100%. Por lo tanto, el porcentaje de nitrógeno acá es 100 por 42 partido en 122. En el N2 o 3, bueno, 2 de nitrógeno más 3 de oxígeno son 2 por 14 más 3 por 16. O sea, 28 y 48. Y ese total, si lo suman, les da 60 más 16, 76. Por lo tanto, el 100% son 76 y el X% son 28. Por ende, el porcentaje de nitrógeno, que es X, es 28 por 100 partido en 76. Y por último, NO2, ¿ya? Es 1 de nitrógeno más 2 de oxígeno. O sea que es un poco tedioso, entonces si quieren me saltan, me ponen pausa, pero quiero que busquen la forma y se convenzan de que esto está bien.
Y a veces hay pillería en matemáticas, pero ustedes encuentren su camino. Esto es 46. Por lo tanto, el 100%, que es la masa total del mol de molécula, son 46 gramos. ¿Y a qué porcentaje equivale lo del nitrógeno? No lo sé. 14 por 100 partido en 46. Notar algo. Todo está multiplicado por 100. Por ende, yo me imagino que deberían dilucidar cuál de estas fracciones es más pequeña. Ay, perdón. ¿Cuál de estas fracciones es más pequeña, pues chiquillos? Y de esa manera van a ser capaces de ver cuál porcentaje es más pequeño, porque me preguntan la menor. Entonces tendría que comparar la fracción 42, 122 y ver si la puedo simplificar. Vamos simple, de 2 en 2. 42 dividido en 2, 21. 122 dividido en 2, 61. Esto lo podré dividir quizá en 3, no sé, creo que no. Dejémoslo ahí. Esto se parece, mira, esto es una aproximación un poco charcha, ¿ya? Esto es como 2 partidos, es como 20 partidos en 60, como que si le resto uno arriba y abajo, es una aproximación, ¿eh? No opera así. Como 20 partidos en 60 y eso es como un tercio, más o menos 0,33. Estoy tirándome a la piscina ya. Después tengo 28 partido en 76. ¿Por cuánto puedo dividir eso? ¿Por 2? Probemos. 14 y 35 38. Ah, puedo volver a dividir por 2. 7 y 19. Ya. Y esto es 7 por 7 y 19. Bueno, lo podría dividir, ver cuántas veces cabe el 19 en el 70 y es 19 por 5. 9 por 5, 47. No, mucho. Por 4. 9 por 4, 36. 4 por 1, 4. Más 3, 7. Claro, entonces empiezo a entrar como en el limbo de que las preguntas o las fracciones igual son bien parecidas entre sí. Entonces, pucha, ya empezamos a entrar en el territorio que la pregunta parecía como sencilla, pero van a tener que empezar a sacar cálculos más exactos. Entonces, pucha, hay preguntas de estequiometría que les van a pedir como una habilidad de matemáticas quizá un poquito más exacta y ahí la cosa quizás se pueda complicar un poco. ¿Ya? Entonces, si lo llegaran a hacer, que se lo voy a dejar propuesto de tarea porque no quiero hacer el video muy largo, repito, no es que no sepa hacerlo, simplemente quería como mostrarle un camino más rápido que era como estimar las fracciones, pero igual daban números parecidos, pues 0,33, 0,38, no lo sé. Iban a llegar a la conclusión de que este de aquí abajo iba a ser el menor. ¿Ya? Solo por esta vez, de una forma como excepcional, voy a usar mi calculadora para que no nos quedemos cachudos con la duda de cuánto daba. Pero estos ejercicios están pensados para que ustedes sean capaces de hacerlo a mano o estimarlo. Ya, entonces es una pregunta que en el mecanismo no era difícil, pero quizá el número a dilucidar sí era un poco más cacho. Entonces, la primera me da así como 34,43% de nitrógeno, más o menos. La segunda va a dar 36,84. ¿Se dan cuenta que se parecían? Yo había estimado 33 en la primera, no andaba tan lejos, pero como se parecen tanto, la pregunta no te abría esa puerta. Sin embargo, van a encontrarse con preguntas donde las diferencias van a ser lo suficientemente grandes para que esas estimaciones les ayuden. Y la última era 30,43. Entonces, repito, más allá de la dificultad de los números, lo que importa es el mecanismo. Y efectivamente validamos la lógica que les mostré, que la A y la C tenían mucha mayor masa en porcentaje de nitrógeno respecto a las demás. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. ¿Ya? A veces las cosas engañan. Muchos a lo mejor querrían haber elegido esta porque decían tiene mucho oxígeno. Entonces, claramente el nitrógeno pierde. Ya, pero el nitrógeno tiene 14 de masa y el oxígeno 16, entonces igual se parecen. Eso de que haya muchos átomos del más pesado es más para cuando tení diferencias grandes, como por ejemplo C con H. Si tienes muchos carbonos, aunque tengan muchos hidrógenos, nunca le vaya a hacer pelea, ¿ya? Pero bueno, repito, tiene sus mañas cada ejercicio. No todos van a ser tan rápidos, ya, pero el truco del anterior era más matemático. Ya lo químico lo manejamos, lo químico lo explicamos.
Ejercicio 3. Una profesora pide al curso que represente la ecuación equilibrada de formación del este óxido de hierro a partir de hierro y O2. Entonces, si me dicen quiero formar, o sea, esto es un producto, a partir de dos reactivos. Ay, perdón. Fe y reacciona con O2. Entonces, esta debería ser la reacción química, la ecuación. Pero como ustedes saben, esto tiene que ser expresado en balanceado, ¿cierto? Tiene que respetar, perdón, la ley de conservación de la masa. Entonces, lo que hemos hecho siempre, hierro hay 2 por 1, 2 y aquí hay solo uno. ¿Cómo lo arreglo? Con un 2. Siguiente, 3 por 1, 3. Y acá hay 2 por 1, 2. El 2 y el 3 no van a tener una forma de convivir a menos que lo empareje el mínimo como un múltiplo. De hecho, en el ejercicio 8 del video anterior, como que ahí me pegué una enredada, si es que lo vieron, y después hice un corte que había un cobre y al final como que había que encontrar un mínimo como un múltiplo para los oxígenos que era como 24. Y yo les dije que eso era muy difícil y es poco probable que aparezca. Pero si se dan cuenta, este es más sencillo y apareció oficialmente. Entonces, ojo acá, no podrían, como yo les enseñé, quizás poner un fraccionario, así como onda, pucha, si tengo que llegar a 3 aquí puedo poner un 3 medios, ¿ya? Porque 3 medios por 2 me da 3. Podrían hacer eso y ahora podrían duplicar todo para hacer desaparecer esa fracción, ¿ya? Y si duplican todo, les va a aparecer algo de este estilo. Ese es un camino y el otro es haber visto de forma inmediata que si acá había un 3 de oxígeno y acá 2, la única forma de emparejarlo era que llegara como resultado a 6. Y para lograr eso acá había que poner un 3 y allá un 2. Bueno, y después como consecuencia había que parchar el fierro de nuevo, el hierro, perdón. Entonces, el tanteo tiene como esta cosa que es rápida y a veces tiene estos problemas de que hay que ir parchando en un lado, en el otro, se te desbalancea por acá, entonces tiene sus pros y sus contras. Ya, pero si dominan y hacen suficientes ejercicios, van a ser muy pocos los casos donde se van a quebrar la cabeza. Bueno, dicho eso, tenemos los moles de la relación base, si es que nos preguntaran por más cálculos, spoiler, no lo hacen, sino que nos hacen simplemente elegir la reacción química donde esto ocurre. Y la única opción viable, como ustedes pueden ver, es la B. Ahora, le habrá llamado la atención que además indican la especie de los de las sustancias, o sea, perdón, el estado de la materia, si es sólido, si es gaseoso. Si se dan cuenta, todas las alternativas son iguales, entonces, por más que viene esa información, no es necesario que la sepan, ¿ya? Porque no es como que hubieran dos alternativas iguales con los mismos números donde solo cambiaba la letra. Entonces, no es necesario que lo sepan. Pero sí, bueno, si quieren saberlo como cultura general, las moléculas diatómicas de como los no metales, el oxígeno, el hidrógeno, el cloro, generalmente son gases, ¿ya? Y los metales generalmente son sólidos. Y los óxidos suelen aparecer como minerales en rocas, por ejemplo, en las minas del norte aparecen estas cosas, qué sé yo, ¿ya? Pero eso es sólido. Pero no es algo que necesiten saber. Aquí la única habilidad era, sabe interpretar que este es un producto, porque se formó, y estos son reactivos, porque fue la materia prima o el a partir de, y la segunda habilidad era, es capaz de balancear adecuadamente una ecuación química, sí, habilidades básicas para dominar en estequiometría, por lo tanto, una pregunta que yo categorizaría como de fácil a media. Cuarta, los raspadores de las cajas de fósforo contienen fósforo rojo, P8, sustancia que por fricción se transforma en fósforo blanco, P4. Este último, el fósforo blanco, reacciona con oxígeno, aquí está, según la siguiente ecuación. Entonces, si se dan cuenta, el fósforo rojo que nos hablaban, no importa, es un distractor porque ni siquiera aparece en la reacción química. Entonces, nos dan una reacción, a veces nos dicen si está o no está balanceada, pero mi recomendación es que siempre verifiquen si está o no lo está. Veamos el fósforo. 1 por 4 hay 4, 2 por 2 hay 4. Listo. Y el oxígeno, 5 por 2, 10, 2 por 5, 10. Estamos chévere. Entonces, la relación de moles que tenemos es para la proporcionalidad 1, bueno, yo lo hago así, ustedes encuentren su estilo. 1, 5 y 2. Y lo único que tengo que hacer es poner aquí abajo lo que me den y despejar lo que me estén preguntando. Ahora, ojo, me dicen en exceso de oxígeno, o sea, no sé, voy a tener suficiente oxígeno, se obtienen 284 gramos de este óxido.
O sea, aquí hay 284. Pero ustedes no pueden ponerme ese 284, pues chiquillos y chiquillas. ¿Por qué? Porque esto está en moles. Es el coeficiente estequiométrico. Entonces, si usted quiere poner un número acá, no puede ser el 284. Este 284 gramos me lo tiene que convertir a mol. Sí o sí. O al revés, pues todos estos moles me los tiene que convertir a gramos. ¿Qué conviene acá? Convertir solo un dato de gramos a moles que convertir tres datos de moles a gramos. Yo sé que lo hice en el video anterior, lo hice en la clase quizás de estequiometría. Y les dije, ustedes eligen gramos o eligen moles. Este es un ejemplo y un tip de que en este caso te fuerza o te recomienda que trabajes en moles. ¿Y cómo yo convierto esto con la masa molar? Po? Y me la están dando, o sea, me están como regalando un poquito esa parte del ejercicio. Me dicen que la masa molar de este compuesto, o sea, me están diciendo que un mol de este molécula, ¿ya? Son 142 gramos. ¿Y ustedes cuánto necesitan transformar? 284. Como les suelo decir, los ejercicios estos de acá siempre es un por 2 por 3 por 4 por 5. O simplificáis arriba y te queda un 2 y abajo un 3, no lo sé. Y acá claramente, si duplican, pasan de 142 a 284. O sea, lo que le están dando acá son 2 moles. Y como ya nos pasó antes, para los que vieron los ejercicios previos, los videos previos, a veces la relación nueva, que es lo que yo pongo abajo en este orden, es la misma que arriba, po. O sea, los números se mantienen. Por ende, ¿cuánto P4 usé para formar 284 gramos de P2O5? O consultado de otra manera, ¿cuántos moles de P4 necesito para formar 2 moles de esto? Pucha, lo que tengo en la reacción, pues para formar 2 moles de esto, ocupo uno del otro. O sea, una pregunta muy fácil. No les voy a mentir. Muy fácil para el que lee bien, muy fácil para el que está atento a las señales. No tenía que hacer ningún cálculo marciano más allá de esta regla de 3 que hice acá para la conversión de unidades. Todo el secreto es ser ordenado, nada más. Siguiente. La combustión del metano se representa por esta ecuación. Ya. Veamos si está balanceada. Carbono uno por uno uno, uno por uno uno. Hidrógeno 4 por 1 4, 2 por 2 4. Ajá. Oxígeno 2 por 2 4, 2 por 1 2, más 2 por 1 2, 2 más 2 4 en los productos, igual en los reactivos. Impecable. Recuerden que esto no es un cero, es un uno. Por lo tanto, la relación de coeficientes de este estequiométrico es 1, 2, 1, 2. No olviden que la anoto en orden. Si quieren recordar, pongan aquí arriba los nombres de los de las moléculas, mejor dicho, de las sustancias, si queremos, en ese orden. Y aquí abajo voy a poner lo que me preguntan y lo que me dan. ¿Qué masa de CO2? X. Bueno, la voy a sacar en moles, pero después la transforma en masa, ¿cierto? Se producen por la combustión de 32 gramos de metano. Pucha, ¿cómo ustedes identifican cuál es el metano? Buena pregunta. Bueno, recomendación. Esto es oxígeno, esto es dióxido de carbono, esto es agua. Por descarte, este es el metano. Por otro lado, si bien ya no es un contenido directamente evaluable, hay un tipo de reacción química que se llama combustión, que siempre tiene un hidrocarburo, es decir, algo con CH, en presencia de oxígeno. Y lo que se quema es el hidrocarburo. No está en la presentación, estaba, pero lo sacamos. Pero bueno, se los dejo como tip. Entonces, ¿qué masa de CO2? O sea, en esta parte se produce con 32 gramos de metano. Pero lo mismo que el ejercicio anterior del fósforo. Recuerden, la relación que escribí acá está en moles y el dato me lo dan en gramos. Entonces, para poner el número acá, no puedo poner el 32. Dos opciones. O transformo todos estos números de moles a gramos, o transformo estos 32 gramos de metano en moles. Y eso es lo que voy a hacer, para lo cual necesito la masa molar del metano, que a diferencia del ejercicio anterior no me la dieron. Pero como son elementos livianos, tengo mi tabla periódica y digo 1 de carbono y 4 de hidrógeno. Cada carbono son 12, cada hidrógeno es 1. Por lo tanto, tengo 16 gramos por cada mol. Hacen una regla de 3, un mol son 16 gramos. ¿Cuántos moles son 32? Para los que tienen el ojo rápido con los números, ya habrán, si no multipliquen cruzado y dividan por 16, ni un problema.
Pero yo esperaría que a estas alturas, con la destreza matemática y la costumbre de hacer estos ejercicios, se den cuenta que son 2 moles. Entonces, acá va un 2. En vez de los 32 gramos, tiene que ir en moles, no en gramos. Por ende, todo lo que esté abajo se duplica. Aquí va un 4, aquí va un 2, aquí va un 4. Así funciona la proporcionalidad. O tomaban esto por separado y me ponían un 2, que es esta parte, y acá me ponían un X. Multiplique cruzado y divide por el que sobra. Muchas formas de hacerlo. Entender lo que es la proporción directa de un paso o ser metódico y multiplicar cruzado, dividir, multiplicar cruzado, dividir. Depende de ustedes. Todo depende de ustedes. Su orden, todo. Como Ryan, aquí ven que todas mis rayas están feas, qué sé yo, pero yo me entiendo así y trato de mostrarles el camino, pero ustedes lo encuentran. Entonces, cuento corto, era la respuesta era, ya hasta yo me perdí, eran 2 moles, recuerden que esto es moles, eran 2 moles de CO2. Y esa es la respuesta, pero como pasa en matemática, la respuesta está en otra unidad a veces o camuflada. Entonces, aquí no está en moles, entonces me tienen que convertir de vuelta moles a gramos. Por lo tanto, vamos de nuevo, masa molar, pero ojo, no del metano, no, del CO2. Tarea para usted es 44 gramos. ¿Qué significa eso? Que un mol de CO2 son 44. ¿Cuántos son 2 moles? 88. 44 por 2. Entonces es todo un juego de mol, gramo, gramo, mol. Mol, gramo, gramo, mol. Pero ojo, no siempre de la misma sustancia, sino ni un brillo. Aquí tenían que usar el mol con 16 gramos porque era ese compuesto. Aquí abajo tuvimos que usar que un mol eran 44 gramos porque era otro bicho el que había que convertir. Así que hay que estar bien alerta. Pero para lo que hemos visto en clase es lo mismo. Así que ánimo. Y esta fue de admisión regular del año pasado. Al año actual que estoy grabando este video, no sé en qué año lo estén viendo o quién lo esté viendo, julio de 2026 que lo estoy grabando, cuando, lo que evaluaron en diciembre del 2025 fue esto. Y no es más difícil que lo que les he enseñado en todos los videos. Sigamos. Otra oficial, todas las que están con amarillo han aparecido. ¿Qué masa de oxígeno? No es composición porcentual, pero casi. Entonces, como igual. Hay en 200 gramos de SO3. Primer paso, masa molar del SO3. Uno de azufre, parece un 5 pero es una S. 3 de oxígeno. Cada azufre son 32 gramos, cada oxígeno, mol de átomos. No es que cada átomo sean 32 gramos, imposible. 16 gramos. Entonces, de azufre el aporte es 32. De oxígeno es 48. Por lo tanto, un mol de moléculas de este me da 80 gramos. Por lo tanto, en 80 gramos de SO3, que es como la molécula completa, tengo 30, no, me pregunto por el oxígeno. Tengo 48 gramos que aportan el oxígeno. Ox, para no confundirnos con los números. Por lo tanto, ¿qué aporte de oxígeno hay en 200 gramos? ¿Se dan cuenta? Se parece a la composición porcentual porque ustedes decían antes, 100% es esto. ¿Qué porcentaje es esto? Ya, aquí el ejercicio es muy parecido pero con una leve variación. 48 de oxígeno se relacionan con 80 en total. Ahora, ¿cuántos de esto habrá si ahora el total no es 80 sino 200? Se multiplicó, es más grande. Pero la lógica es la misma. Regla de 3, regla de 3. ¿Ya? Entonces la respuesta es 200 por 48 dividido en 80. Y acá sacan su doctorado en simplificar. Chao. Y al mismo tiempo, no tengan miedo, 48 con el 8 lo puedo simplificar en 8. ¿Cómo así? Bueno, abajo te va a quedar un 1. Y 48 dividido en 8 es 6. Porque 6 por 8 es 48. Y ese 6 es el único sobreviviente con el 20. Como los dos quedan arriba, o a veces los dos quedan abajo, pero están en el mismo lado, digamos, la misma mitad, se multiplican. 6 por 2, 12. 120 gramos de oxígeno, esa es la interpretación, es lo que hay contenido en 200 gramos de esa sustancia. También admisión regular, y creo que las dos preguntas eran de común, así que ojo, esto es para tanto los de los viernes como los de los sábados. Es decir, los que eligieron física, química o biología, la misma pregunta.
Otra más, mira, esta es la típica pregunta que se ve ultra larga, latera, latosa, pero no es tan difícil, si es que entienden las leyes ponderares, en su concepto más que en el cálculo. El ácido fosfórico H3PO4 es un líquido incoloro que es utilizado como saborizante en detergentes y en la elaboración de bebidas gaseosas. Se realiza el análisis de dos muestras de esta cosa. ¿Cuál de las siguientes tablas representa la composición porcentual de cada átomo presente en la molécula? Composición porcentual. ¿Se acuerdan que yo les dije? El agua tiene 11,1% de hidrógeno en una gota de agua. En un vaso de agua también. En el océano, bueno, una aproximación. En el océano también, si es que todo es H2O. Tipo. La composición porcentual es ley de proporciones definida. Y con esto le estoy soplando la pregunta, que es muy fácil. Miren, noten cómo cambian los porcentajes. Muestra 1, 5 gramos de la muestra, más o menos. 3,1% de hidrógeno, tanto de azufre, de fósforo y tanto de oxígeno. Si yo tomo 5 gramos de la muestra del mismo compuesto puro y si después veo un camión lleno de la misma sustancia pura, ¿deberían mantenerse los porcentajes de cada átomo? Sí, po, porque es la ley de las proporciones definidas. Nada más. Entonces, la respuesta correcta era la A. ¿Por qué? Porque en todas las otras me estáis diciendo, si es que responden B, C o D, me estaríais diciendo si duplico, o sea, si saco 2 cucharas de azúcar, cambia la composición porcentual del azúcar. No, no deja de ser azúcar. Tengas 10 gramos o 20 gramos, un camión, una gota, una molécula. La composición porcentual es independiente de la cantidad que tomas. Si es que las dos muestras son lo mismo y son puras, obviamente. Entonces, es una pregunta súper elemental, súper al callo, no tienen que hacer absolutamente nada y demuestra a plenitud si entendieron qué es la ley de las proporciones definidas. El agua siempre va a tener 11,1% de hidrógeno, si es una gota, si es un vaso. El H3PO4 siempre va a tener esa relación en masa, digamos, el porcentaje de cada uno de sus elementos. No importa lo que tengan, 5 gramos, 25, 100, 500. ¿Ya? Perdón por lo majadero para los que ya entendieron y suene latero, pero necesito que todo el mundo lo entienda. 8. Una profesora escribe la siguiente ecuación balanceada. Yo no confiaría. O sea, sí y no. Ya, creámosle por esta vez. Está balanceada. Sí, está balanceada. Representa la reacción entre el Mg y les dan la masa, mire. Y ustedes la pueden ir a buscar, ¿ah? Ustedes les podrían haber dicho, calcúlate las masas molares de todos. Pero aquí fueron buena onda y se las dieron. De acuerdo con la ecuación, ¿cuál es la máxima cantidad de este? O sea, ¿cuánto de esto voy a formar a partir de 48 gramos de magnesio y 73 gramos de HCl? ¿Qué está pasando acá? Le están dando dos cantidades de los dos reactivos. De libro, este es un problema de reactivo limitante. De manual, porque le están dando como dato, ya sea en moles o gramos, cantidades de sus reactivos. Por ende, alarma. Primer paso, tienen que tenerme, perdón, soplé la pregunta después de. Primer paso, tienen que dilucidar cuál es el reactivo limitante para ver con cuál de los dos números vamos a seguir trabajando, ¿ya? Si se dan cuenta, las dos masas que les dieron son en gramos. Entonces yo recomiendo fuertemente en este ejercicio, a diferencia de todos los anteriores de este video, que trabajemos con gramos y no con moles. Ya, como esto está balanceado, le hacemos caso. Hay un mol de esto, un mol de esto, dos de esto y uno de esto. El magnesio es 24. 24 por 1, 24. El HCl es 36,5. Por 2, tarea para ustedes. 73 les va a dar. Esto es 2, 2 por 1 es 2. Como se debe conservar la masa, a este lado en total hay 97 y a este lado hay 2. Para llegar a 97 esto tiene que valer 95. Fuente, créanme. Eh, sí, créanme. Estoy viendo si tiene mucho sentido o no. 73 más 24. Oye, algo no me calza, Algo no me calza aquí. Perdón por el lapsus, chiquillo. Es que
Ah, no, no he dicho nada, no he dicho nada. Ya, no, le explico mi retraso en el pensamiento. Es que estaba pensando que dos cloros eran 73, po. No, no, no. Dos cloros son 71. Más 24 y 95, ya. Perdón, perdón por ese momento tan random. Ya, listo, ahí está. Todo calza. 97 gramos en reactivo, 97 gramos en producto. La vida funciona. Pero el primer paso del reactivo limitante, recuerden que es echar a pelear los reactivos. Entonces, ¿qué deberían escribir? La relación que tengo entre los reactivos. 24 gramos de Mg siempre reaccionan con 73 gramos de HCl, ni más ni menos. Camino A voy a hacer. ¿Qué pasa si me como los 48 de magnesio? ¿Cuánto HCl necesitaría? Tarea para ustedes, yo ya lo noté, el patrón es que de 24 paso a 48 y eso se obtiene duplicando, o sea, multiplicando por 2. Pero háganlo si quieren, multipliquen cruzado y dividan por 24. Se los dejo de tarea, ¿ya? Yo voy a sacarle el kit a eso. Entonces esto es 73 por 2, que es 146. Ya, esto es lo que importa, muchachos, muchachas, la interpretación. Si consumo los 48 gramos de magnesio por completo, necesitaría contar con 146 gramos de HCl. Una enormidad. ¿Y cuánto les dieron de HCl? Poquito. 73. Entonces, si ocupara todo el magnesio, necesitaría una cantidad de este reactivo que no tengo. Por lo tanto, me pasé con este, y esa es la primera interpretación. Este es el limitante. HCl limitante. Tarea para ustedes, porque recuerden que no es necesario que hagan los dos caminos. Haber hecho el camino B. Haber dicho, oye, ¿qué pasa si acá tomaba los 73 gramos de HCl? Iban a llegar a la conclusión de que habrían necesitado solo 24 de magnesio, pero como les dieron 48, les sobró mucho magnesio. Por ende, la conclusión es, me sobró mucho magnesio cuando ocupé por completo el HCl. Conclusión, el HCl, que es del que no me sobra, es el limitante. Que es la misma conclusión a la que llegué yo. Dos caminos, misma respuesta. Borrón y cuenta nueva. Bueno, casi todo. Vamos a borrar todo esto porque este era un preámbulo. Recuerden que a veces les preguntan cuál es el limitante o cuál es de cuál sobra o cuánto y ya saben cómo hacerlo. Pero recuerden que la pregunta más mmm, larga podría ser, ya, determinaste el limitante, ahora tienes que hacer un tercer cálculo con un producto, que es cuánto MgCl2 formaste. Y mi consejo es que trabajen con el limitante, para que no se confundan, ¿ya? Porque si trabajas con el limitante vas a usar exactamente lo que te dieron y no se van a confundir. Porque si quieren hacer la última regla de 3 con el que sobró, tienen que usar lo que usaron, no lo que te dieron, ¿cachai? Porque de ese sobra. Entonces, una capa extra de confusión. Por eso les digo, trabajen con el limitante. Entonces, último paso, relación entre el reactivo limitante y relación entre la formación de producto que me están proponiendo. La ecuación balanceada me dice que con 73 gramos de mi reactivo limitante formo 95 de este bicho. Por lo tanto, ¿cuánto me dieron de limitante? Oh, lo que me pasa siempre, no se mal acostumbren. Me dan el mismo número, por lo tanto la respuesta arriba y abajo es la misma. Así que la respuesta es 95 gramos de MgCl. Y ahí donde ustedes dicen, pero la pregunta está en moles. Ya, pero para eso hicimos esto. Ustedes saben que aquí hay un mol de esto y un mol de esto son 95 gramos. O sea, le estaban camuflando la respuesta, pero la deducción química ustedes ya la habían hecho. Creo que esta parecía, por ejemplo, solo para los de química, esta pregunta. Lo cual no quiere decir que para los que eligieron física o biología no pregunten reactivos limitantes, sí. Pero como a los que eligieron química le entra como el triple de preguntas, no, un poquito más del doble en realidad. Pucha, les van a hacer más preguntas y por ende es más probable que sean algunas un poco más largas. Otra, un grupo de estudiantes hace reaccionar completamente una muestra de 8 gramos de hidrógeno con 96 gramos de oxígeno, verificándose la siguiente reacción. ¿Ya? O sea, tomaron una cantidad de un reactivo y le hicieron reaccionar con una cantidad del otro. Ah, problema de reactivo limitante. Una vez más, chiquillos, reactivo limitante. Primero veamos que esté balanceado. 2 por 2, 4 de hidrógeno, 4 de... Ya está todo perfecto.
Tenemos las relaciones estequiométricas, pero como las masas lo que me dieron para trabajar como reactivo limitante son gramos, yo voy a dejarle aquí las cantidades en gramos. Y a esta altura estamos grandes, tarea para ustedes. Un mol de esto son 2 gramos por 2, aquí tengo 4. Un mol de esto es 32, un mol de agua es 18 por 2, 36. Listo. Como hago reactivo limitante, voy a trabajar primero para determinar cuál es el reactivo limitante. 4,32. Este es el oxígeno, este es el hidrógeno. Ya. Caso A. Voy a chupar todo el hidrógeno. 8 gramos. Por lo tanto, si usara los 8 gramos, noté el patrón que de 4 a 8 duplique, entonces de aquí abajo también. Concluyo, cuando uso los 8 gramos de hidrógeno, ocupo solo 64 gramos de oxígeno, pero me dieron 96, por lo tanto me está sobrando oxígeno. Dicho de otro modo, el reactivo limitante, con lo mismo que hablamos del ejercicio anterior, es este compadrito. Entonces, el reactivo limitante es el H2 y ese es el que se ocupa por completo. Por lo tanto, nuevamente, igual que en el ejercicio anterior, aquí no se acaba la pregunta, sino que hay que hacer una regla de 3 entre el reactivo limitante y el producto que se forma. Por lo tanto, dicen, con 4 gramos de H2 formo 36 gramos de agua, según mi ecuación química balanceada. Por ende, como usé todo el limitante, los 8 gramos, voy a formar 72 de agua. Como lo supe, multipliqué 36 por 8 y lo dividí por 4. ¿Ya? Solo que lo hice más rápido. Entonces la respuesta es que la cantidad máxima de agua que se forma con esta combinación de reactivos, spoiler, uso todo el limitante siempre, es 72 gramos de agua. Pero igual que en el ejercicio anterior, no está la respuesta en gramos, sino que en moles. Último paso, calculo la masa molar del agua que es 18 gramos, lo cual quiere decir que un mol de agua son 18 gramos y hago la conversión. ¿Cuántos moles de agua son los 72 gramos, que es ya mi respuesta final? Y si hacen eso les va a dar que es 4. Es decir, este último paso, que fueron los últimos 15, 20 segundos que comenté, era simplemente convertir. Pero su respuesta eran 72 gramos y eso es verdad. Solo que está presentada de otra forma. Lo que siempre les digo, a lo mejor su respuesta es 4, pero la alternativa dice raíz cuadrada de 16. Y esos serían los 9 ejercicios que encontramos en las pruebas más recientes, sea la de invierno, la oficial, etcétera. Y las 6 preguntas que quedan, que son de la 10 a la 15, podrían perfectamente ser oficiales, pero fueron tomadas de otras fuentes. ¿Ya? De hecho, ahí sale de donde las tomé, no lo tapé, pero ya no importa. Ya no importa, los pedí prestados por ahora. La siguiente figura representa una reacción no balanceada de formación de amoníaco. Con relación a la figura, ¿qué es correcto? Bueno, dice que no está balanceada, entonces no se podría cumplir la ley de conservación de la masa, porque tendrían que dibujar más pelotitas, ¿cierto? ¿Por qué no se cumple? Porque acá tengo, fíjense, 1, 2, 3, 4, tengo 6 de hidrógeno, pero de nitrógeno tengo 4 y acá solo tengo 2. No se cumple la ley de conservación de la masa así como está, ¿ya? Y preguntan, ¿cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuál no es el reactivo en exceso? Entonces, aquí técnicamente tendríamos que escribir la reacción. 2 de nitrógeno doble, 2 de esa sustancia pura, más 3 de H2, me forman 2 unidades de estas. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es lo que no está balanceado. ¿Ya? ¿Cómo lo lograría balancear? Como aquí hay 4 nitrógenos, yo lo balancearía poniendo un 4 acá a la derecha. Un 4 aquí a la derecha. Y ahí tengo 4 nitrógenos y 4 nitrógenos. Y el hidrógeno aquí me quedó 4 por 3, 12. Y acá tengo 2, entonces este 3 lo convierto en un 6, para que queden 12, ya. Entonces estas son las proporciones o geometría, digamos, que debería ser correcta de la pregunta. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Como dice la respuesta, que el gas hidrógeno sería el reactivo limitante. ¿Y cómo ustedes llegan a esa conclusión?
de la siguiente manera. Saben que cuando tienen dos nitrógenos, ¿ya? Bueno, según lo que parcharon ustedes acá, pues, cuando tienen dos nitrógenos, necesitan seis hidrógenos. Y acá tienen solo tres, ¿ya? Entonces, como tienen solo tres hidrógenos, ¿ya? Y saben que necesitan seis, esta reacción implica que este es el limitante, porque en realidad necesito digamos que de corto, tengo menos de lo que estoy necesitando para formar esto. Entonces, yo por lo menos lo atacaría de esa manera. Aunque acuso que igual la pregunta es abierta a ciertas interpretaciones, pero el espíritu va más o menos por ese lado. Ya esta pregunta yo creo que va más orientada a trabajar como ver los conceptos en una molécula y no siempre con letras y números y hacer una relación entre lo que entre comillas está mal y cómo ustedes lo pueden arreglar. Entonces una pregunta realmente más de una guía. Ya, yo diría que le falta un poco más de desarrollo para poner en un contexto así como PAES más PAES, pero yo diría que la respuesta es la C y que va por ese lado la conclusión. Entonces quizás podría ser más explícito, pero de todos modos es una buena forma de preguntárselo, ¿ya? Así que si igual quedaron medios cojos, no se preocupen. Ya vieron las primeras 9 preguntas y cómo se viene la mano. Ya no estoy tirándole la cadena ni echándole basura a esta pregunta, es buena, pero yo creo que hay que tomarlas con pinzas de repente, así que no se quiebren la cabeza cuando una pregunta no les cuaja mucho, pero sí quédense con que ustedes cachaban, que sabían cómo corregir esa ecuación, cómo balancearla y qué interpretación podían hacer a partir de eso. Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones cumple con la ley de conservación de la masa? Esta pregunta es más sencilla. Tienen que ir verificando una por una cuál cumple con la ley de conservación de la masa. Por lo tanto, les doy unos segundos, pónganle pausa, traten de ir viendo una por una, partan por la A, si quieren por la del medio, por la última, hasta que encuentren la que esté balanceada sin que ustedes tengan que modificar el número de moles o coeficiente estequiométrico. Entonces, aquí yo no tengo mucho que hacer. Es algo que ustedes tienen que verificar y a esta altura ya deberían más o menos saber bien si es que han visto este video y más aún si además han visto los anteriores. Entonces, no hay mucho más que les puedo enseñar, chiquillos y chiquillas. Ya, esta sí. Ejercicio 12. La masa molar del permanganato de sodio, este bicho, es 142. Entonces, un mol de ese bicho es 142 gramos. ¿Cuántos moles hay en 71 gramos? Una pregunta facilita. Una regla de tres muy sencilla que como han visto es uno de muchos pasos de las preguntas que hemos hecho y despejar. Entonces 71 por 1 dividido en 142. Para el que ya está más vivaracho con los números, sabrá que 7 por 2 es 14 o 70 por 2 es 140. Por lo tanto, 71 por 2 es 142. Por lo tanto, esta simplificación les va a dar un medio o 0,5. Si quieren la hacen a mano la división, pero yo les digo, siempre hay simplificaciones simples que pueden hacer. Si es un número feo, generalmente se simplifica por completo con el de abajo, con el de arriba. O por la mitad de él, o por la mitad de la mitad, o por 2, o por 3, o por 5. Por eso es importante que suelten la mano, no hagan esto con calculadora, salvo ese ejercicio de los porcentajes que hicimos de nitrógeno y oxígeno, que era un poco marciano. ¿Ya? Pregunta 13. ¿Cuál es la fórmula empírica de los siguientes compuestos? Buena pregunta. Bueno, cuando veamos química orgánica les vamos a enseñar un poco más quizá a contar como los carbonos, los hidrógenos y todo. Pero acá hay un modelo de representación que está muy de moda en las preguntas PAES, que es como ponerte las cosas con pelotita y todo lo demás. Entonces, acá te dicen que hay NaCl. Y pucha, uno lo ve y a priori como que piensas, no sabes si hay 5 con 4, qué sé yo. Pero literalmente es NaCl. ¿Ya? Quizá ahí la pregunta pueda ser más trabajada, pero NaCl. Y acá ustedes cuentan que hay 6 carbonos, uno, porque dice que los carbonos son las pelotas grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e hidrógenos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es la fórmula molecular, esto es la fórmula molecular. ¿Cuáles son las fórmulas empíricas? Simplificarlas. Como hay uno de sodio por cada uno de cloro, en realidad esto no tiene fórmula empírica. O respondido de una forma filosófica, la fórmula empírica es ella misma. Entonces tiene que ser NaCl. Por otro lado, aquí sí, esta es la fórmula molecular original con la que uno saca la masa molar, 6 por 12 más 6 por 1, pero sí hay una fórmula empírica. Si divido ambos por 6 me queda CH. Por eso la respuesta es la E. O sea, es una pregunta de fórmula empírica un poco rebuscada, pero es.
Bueno, reacciones químicas, y con esto ya estamos terminando. Si no me equivoco, nos queda 14 y 15, que se parecen mucho. Hago reaccionar plata con ácido nítrico. Ya, si me dan cantidades de los dos, es problema de reactivo limitante. ¿Cuántos moles de... Pero pareciera que no, ¿eh? ¿Cuántos moles de este se producen cuando me dan una cantidad de este? Ya, no es reactivo limitante, porque me preguntan por un producto y me dan una cantidad de solo un reactivo. Es decir, una pregunta de reacción química relativamente sencilla, porque tiene un puro paso. Ya, pues, veamos si está balanceado. Plata 1, plata 1. Nitrógeno 1, 1, 2. 2 por 1, 2. Hidrógeno 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Crucemos los dedos con los oxígenos, por favor. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Más 2 por 1, 2. Más 1 por 1, 1. 3 más 2 más 1, 6. A la derecha, 6 a la izquierda. Estamos listos, nos salvamos. Ya. Esto está balanceado. Relación de moles es 1, 2, 1, 1, 1. Y la cantidad que me dan en las alternativas, o sea, en el ejercicio, es en mol. Entonces es amigable, no tienen ni siquiera que convertir en gramos ni la respuesta. Por eso digo que es una pregunta, entre comillas, sencilla. Entonces la relación es 1, 1, 1, 1, 1. Perdón, me equivoqué. Ya la embarré. Ustedes no hagan como yo. Este era un 2. Oh, soplé toda la respuesta. Ya, siempre hago lo mismo. 2. Listo. Y aquí abajo, ¿qué tenían que poner, chiquillos, chiquillas? Lo que les dan. 0,5 moles de HNO3, que era el segundo. 0,5. E involucrar al que les preguntan. NO2 era el cuarto. Aquí. Y estos son los que me toman para la regla de 3. 2, 0,5, 1, X. ¿Cómo calculo el X? Igual que en matemáticas, multiplico cruzado y divido por el que sobra. Y 0,5 partido en 2 es 0,25. Matemáticas básicas. Nada más que hacer, se acabó la química. Y el último, ahora sí. La siguiente ecuación no equilibrada. Changos. Antes de equilibrarla, tanteemos qué tan difícil va a ser. Es la reacción de bla 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 bla. Listo. ¿Qué masa de As4? O sea, te preguntan, ¿cuánto de esto se necesita para formar 96 de esto? Nuevamente, tal como la pregunta 14, no es una pregunta de reactivo limitante porque no me dan dos cantidades de estos bichos que subrayé recién. Por lo tanto, fuera de los números o el balanceo que tenga que hacer, no parece muy difícil. Vamos, arsénico primero. ¿Por qué? Bueno, sodio primero ya. Ya que aparece, generalmente siempre el que está más a la izquierda. Entonces, si aparecen los dos, busquen una fórmula donde estén los dos, partamos por ese. Sodio 3 y aquí 1. Por lo tanto, parcho con un 3. Bien, sodio, listo. Arsénico, 4 y 1. Bueno, 4. Alerta. Como puse un 4 adelante, arreglé el arsénico, pero jodí el sodio. 4 por 3, 12 sodios. Y acá tengo 3. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, carepalo. Hago 12 sodios nomás. ¿Quién me dice que no puedo, cierto? 12 sodios, 4 por 3, 12 sodios, 4 por 1, 4 arsénicos, 4 por 1, 4 arsénicos. Hidrógeno, crucemos los dedos. 12 por 1, 12 hidrógenos. 2 hidrógenos. Bueno, ¿y si pongo un 6 acá, chiquillo? 6 por 2, 12. Arreglado. Recuerden que no pueden cambiar este, pero sí esto. Y sé a lo que quiero llegar, por eso puse un 6. Si tengo un 2 y sé que tengo que llegar a un 12, lo multiplico por 6. Y crucemos los dedos con el oxígeno, porque si no se nos va a ir en collera. 12 por 1, 12 oxígenos, más 6 por 1, 6 oxígenos. O sea, a la izquierda tengo 12 más 6, 18 oxígenos. Y a la derecha tengo 4 por 3, 12 oxígenos y 6 por 1, 6 oxígenos. 12 más 6, 18. Tiki taka. ¿No ven? Que yo les decía, bueno, en realidad en el video anterior, si es que lo vieron, en esa parte que me enredé con ese balanceo del cobre, que eso pasa muy pocas veces. Y en realidad ha pasado porque era una reacción de óxido-reducción que son más peludas. Entonces quizás no ponderé lo peludo que era el balanceo de esa ecuación antes de echarla a la PPT. Pero esta es más realista, ¿ya? Así que ya tienen la relación de moles para hacer sus reglas de 3. Sabemos que los que van a estar involucrados son este y este.
Entonces, estos nomás me importan, ¿ya? Y como el dato que me dan está en gramos, quizás les convenga escribir acá cuánto hay en gramos. O sea, hay un mol de As4 o 6. Y aquí les dicen, pues no tienen que andar calculándolo. Un mol, o sea, la masa molar del As4 o 6 son 396 gramos. Entonces acá tienen 396 gramos, porque hay uno. De este bicho tienen 4 y te dice que cada unidad son 192. Entonces ahí arriba tienen 192 por 4. 7 creo, 768. Entonces, si quieren, pueden hacer la relación en gramos. 396 van con 768, donde esta es la cuestión que tiene sodio y arsénico, y esta es la cuestión que tiene arsénico y oxígeno. ¿Ya? Y les dicen, ahora, ¿cuánto del primer bicho necesito para formar 96 del otro? Y la regla de 3 les queda 96 por 396 partido en 768. Yo no lo veo tan bacán, no sé ustedes, ya si les gusta simplificar, háganlo. Y el otro camino, chiquillos, este es el camino de los gramos, podríamos hacer el camino de los moles, que yo les recomiendo eso para estos números tan feos. El de los moles era decir, tengo 1 y 4. ¿Cuánto de este tengo? Y aquí viene la pregunta del millón. Aquí no pueden ponerme el 96. Este 96 me lo tenéis que convertir. ¿Ya? ¿Cómo? La pregunta. Bueno, tienes que convertirlo. Era de... Quieres formar 96 gramos de este. Y tú sabes que un mol de este son 192. Entonces quieres hacer conversión de unidades con 96 gramos. ¿Ya? Solo es una conversión. Y los números nuevamente se alinean. Si el 96 lo multiplico por 2, o al revés, el 192 lo divido por 2, me da 96. Entonces la respuesta es que estos 96 gramos no es nada más que 0,5 mol de este. O sea, X era tan fácil como 0,5 por 4 partido en 1. O sea, 2. ¿Ya? Eh... No, no, no. ¿O sí? 2. A ver. No, está bien. Perdón por el lapso, que me distraje de 5 segundos. A cualquiera le puede pasar, sobre todo en el último ejercicio. Ya, entonces, chiquillos, ¿qué teníamos? Uno de este, ¿qué masa se puede formar para formar 96 gramos de este? Ya. eh, Creo que tengo mal marcada la clave, ¿ya? Porque la interpretación es correcta. Si tengo uno, este son 4, y ahora este se redujo a la mitad, por lo tanto, esta respuesta va a ser la mitad, que van a ser 2 moles de DNA3, claro, van a ser 2 moles. A ver, voy a chequear si es que hay un problema de redacción y vuelvo con ustedes de inmediato para no dejarla a medias. Ya, volvimos. Creo que me di cuenta de mi error, muchachos. Y era un error muy simple, pero lamentablemente se me borró todo. Entonces, volvamos aquí. Este era un 1, creo que este era un 12, este era un 4 y este era un 6, puede ser o no. Ya, creo que era eso. Igual lo que nos importaba era esto, ¿se acuerdan? Lo vamos a hacer en moles, así que no importa que no haya resucitado los gramos. Teníamos As 4 o 6 y acá teníamos la cuestión con sodio, ¿cierto? Ya, dijimos que un mol de esto reacciona, o sea, forman 4 de estos. ¿Ya? ¿A qué conclusión llegamos? Que nos preguntan por la masa de este. Ahí me equivoqué, ¿se acuerdan? Justo antes del corte, cuando estaba la letra celeste, yo puse el X a la derecha. Entonces es mega importante ver bien dónde ponen las cosas. Por más que sea una regla de tres, se dan cuenta que uno, incluso sabiendo harto, repasando, se puede equivocar por cansancio, por repetición, por lo que sea. Entonces, ojo ahí. Quiero formar masa de este y me dan 96 gramos del otro. O sea, me daban, como yo concluí bien, 0,5. Por lo tanto,
ahora sí, la regla de 3 simple era 0,5 por 1 dividido en 4, ¿ya? O sea, la cantidad en moles era 0,5 dividido en 4. Y 0,5 es un medio dividido en 4. Un medio dividido en 4 es lo mismo que un medio por un cuarto. O sea, es un octavo de mol. Por lo tanto, esta respuesta era un octavo de mol. O sea, era un octavo de un mol de este bicho en gramos. Y un mol de este bicho en gramos es 3,96. Entonces, en vez de un mol, puse 3,96 gramos. Como es un octavo de, es como un porcentaje, igual que en matemáticas. D es una multiplicación. O lo hacían así, po. Un mol, como lo han hecho hasta ahora. Un mol son 3,96 gramos. ¿Cuántos gramos son un octavo? Lo mismo. Y eso les debería dar 49,5. Y lo pueden comprobar dividiendo a mano, pero yo para cerrar les puedo asegurar que con revisión de calculadora me da eso. ¿Ya? Para no hacer el video más largo. Entonces, perdón por el lapsus, pero bueno, como les dije, leer bien dónde está la incógnita y poner ahí la X y al otro lado el número. Entonces yo lo había puesto invertido, por eso se me cruzaron los cables. Ya, pero esos errores de arrastre le pueden pasar a cualquiera y la idea es que ustedes practiquen para que no les llegue a pasar en la prueba, sino que es mejor que les pase ahora. Así que espero que se haya entendido estos 15 ejercicios. Bueno, uno aplicando más que otro, siendo el día un poco raro, pero em, son súper mega importantes. Con eso cerramos esta geometría y más allá de esto quizá haya una guía, un taller que no sé si va a tener un video, pero van a andar por ahí y bueno, siempre abierto a sus dudas en comentarios, a sus dudas en los canales por los cuales nos pueden contactar. Así que muchas gracias y ya seguiría esta lista de reproducción probablemente con los conceptos de disoluciones, donde vamos a usar conversiones de mol a gramos muchas veces. Y ahí simplemente vamos a ir al grano. Ya no vamos a explicar con tanto detalle. Así que es su tarea no olvidar esto. Muchas gracias.